¿Te has preguntado alguna vez cómo salir de tu zona de confort en el diseño de tus clases de yoga? Si quieres trabajar de una manera diferente, si quieres salir de los recursos habituales, los recursos familiares que utilizas normalmente en el diseño de las clases de yoga, quédate en el vídeo porque te voy a contar hasta 3 maneras con las que puedes hacer precisamente esto, salir de tu zona de confort en el diseño de clases de yoga. El método más común que utilizamos los profesores de yoga cuando estamos en nuestras primeras clases de yoga es ese tipo de diseño de clases que se enfoca en una postura clave, en la peak pose. Por ejemplo, yo escojo Adho Mukha Svanasana, escojo el Guerrero 1 y en base a esa postura lo que hago es ir creando una línea dentro de mi clase que va llegando hasta lo que es la postura clave, la peak pose, y desde ahí va bajando en intensidad y lo que genero es un diseño de clase muy potente, muy sencillo, que va directamente al grano y que tiene el foco en una postura clave. La idea para empezar a generar diseños de clase diferentes que te saquen un poquito de tu zona de confort es precisamente coger esta peak pose y agrandar la temática para que abarque un campo mucho más grande que el de una sola postura, es decir, que vayamos a buscar temáticas. El diseño de una clase temática puede ser, por ejemplo, trabajar la flexibilidad. Otra temática, otro concepto sería, en vez de trabajar únicamente lo que es la postura de Utthita Trikonasana, pues podríamos centrarnos en que el concepto clave de esa sesión, por ejemplo, fuera el enraizamiento de los pies en el suelo, es decir, Pada Bandha. Podríamos trabajar temáticas relacionadas con las estaciones o con los ciclos lunares o con las festividades. Cuando hacemos esta propuesta de clases, vemos que desde una postura clave y desde un objetivo muy fijo, muy concreto, lo que hacemos es agrandar las posibilidades para alcanzar nuevas perspectivas dentro de la clase de yoga. De igual modo, podrías trabajar sobre un libro. Dentro de lo que es lo que nosotros enseñamos en clase, las temáticas que podemos abarcar, pues podrías utilizar los libros sagrados de la tradición, ¿de acuerdo? El Bhagavad Gita. Podrías utilizar temas filosóficos que estén alineados contigo. Aquí la idea es que dentro de lo que nosotros enseñamos en clase, vayamos un poquito más allá y pensemos, vale, de todo lo que a mí me atrae, todo lo que me gustaría enseñar y no estoy enseñando, ¿qué temática escogería primero? Pues me quedaría con los ciclos lunares, ¿vale? A mí lo de la filosofía, de momento, no sabría cómo enfocarlo bien en clase. Vale, pues tú te haces una lista y decides, vale, dentro de la lista que he creado, ¿cuál es la que me atrae más? ¿Dónde me siento con mayores recursos, con mayor creatividad a la hora de crear una sola secuencia, de momento? Pues a mí me llaman los ciclos lunares, ¿vale? Entonces si nunca lo has hecho en clase, ¿cómo? Con todo lo que ya sé, puedo diseñar una secuencia que abarque la temática de los ciclos lunares en clase. Y lo que se trata es precisamente de lo que te comentaba al principio, que vayamos más allá de lo evidente, más allá de lo que ya sabes hacer, porque estoy segura que si haces una clase de yoga sobre Virabhadrasana 2 te va a salir de 10. Ahora es, vale, ¿qué más puedo hacer con mi enseñanza de yoga? Y es darte unos meses para experimentar qué puedes sacar de este nuevo enfoque dirigido a las temáticas. La siguiente estrategia, y es algo que seguramente me has escuchado hablar en algún momento, es trabajar con contenido a medio y largo plazo en tus clases de yoga, es decir, crear una línea pedagógica. Muchas veces suele ocurrir que en nuestras primeras clases de yoga tenemos muchas ideas, ¿verdad? O sea, acabamos de terminar no sé cuántas formaciones, tenemos la cabeza así llena de información, queremos llevarlo a las clases de yoga y muchas veces nos da la sensación de es que no puedo enseñarlo todo, ¿vale? Y en una sola clase quiero enseñar el enraizamiento, quiero enseñar cómo se coloca la pelvis, quiero enseñar la respiración, quiero enseñar a que los alumnos entren en ese estado meditativo de flow dentro de la práctica, quiero además hablar de los bandhas, quiero además hablar de filosofía y el resultado es que claro, tenemos tanta información, nos gana el entusiasmo dentro de nuestras clases de yoga y en una sola secuencia metemos un montón de temas, muchos temas relacionados con muchas cosas. Son clases muy completas, pero tienen demasiada información para que los alumnos puedan absorber esa información de una manera razonable para ellos, ¿vale? Al final se aturullan con tantas cosas. Entonces, la idea de crear una línea pedagógica es que escogiendo, por ejemplo, imagínate que vamos a coger las fases lunares que hablábamos en la parte anterior y en vez de hacer una sola clase en base a las fases lunares,
lo que vamos a crear es un calendario, ¿vale? Imagínate que tú tienes un mes de clases en un espacio concreto donde tú das las clases los martes y los jueves, por ejemplo, a las 7 de la tarde. La idea de crear contenido a largo plazo es hacer esa transición desde el diseño de clases individual a la propuesta de temáticas un poquito más complejas, donde igualmente puedes introducir todos esos elementos individuales. ¿Para qué? Para generar al final un calendario que desde una sola temática te cubre todo un mes de clases de yoga. Si yo quiero trabajar sobre las fases lunares, igual que si quiero trabajar sobre los chakras, igual que si quiero trabajar sobre Patanjali, en vez de generar una clase o 2 o 3, que suele ser lo habitual, trabajando una misma temática, lo que voy a proponerme de manera individual para mi proyección, para mi mejora, para el desarrollo de mis habilidades y de mis talentos, es crear todo un calendario. Ese calendario puede ir de 1 a 3 meses, incluso tal y como trabajamos dentro de la formación en diseño y secuenciación, nosotros lo que hacemos es diseñar cursos completos. Pero vamos a empezar por partes. Voy a dedicar esta temática al mes, por ejemplo, de febrero, y entonces voy a decir, vale, pues si yo tengo este mes de clases en este grupo concreto o en este espacio concreto, debería desarrollar 8 o 10 clases bajo esta misma temática. Seguramente, ¿qué va a pasar? Vas a desarrollar la primera sin problema, la segunda sin problema, la tercera sin problema. A partir de la cuarta o la quinta, lo que suele ocurrir es que empezáis a sentir que os quedáis sin recursos, que es una temática demasiado grande para que diseñéis un mes entero de clase. Aquí, a partir de esa franja en la que tú empiezas a pensar, no sé si me llegan las ideas, es cuando sales de tu zona de confort, porque es cuando tienes que darle la vuelta a tu forma de diseñar clases y a las temáticas y a los recursos que usas habitualmente sin problema porque te has familiarizado con ellos, y tienes que empezar a crear algo completamente nuevo que igualmente sale de ti, sale de tus recursos, pero va más allá de lo evidente, va más allá de lo que a lo que estás acostumbrado. Cuando empiezas a superar esa franja y es cuando empiezas a pensar de una manera distinta, porque tienes que llenar esas clases, ¿vale? Y normalmente, en el 99% de los casos, recursos tenéis de sobra. Pero ¿qué hay que hacer? Cambiar el planteamiento de estas clases para, en vez de volcarlo todo en una sola clase, o en 2 o en 3 o en 4, distribuir ese conocimiento de manera inteligente, de manera estratégica, a lo largo de todo el mes. Eso es lo más potente que puedes hacer hoy día para salir de tu zona de confort en el diseño de clases de yoga. La última de las ideas que quería traerte para que, abordemos el tema del diseño de las clases desde otro punto es precisamente y está obviamente muy relacionado con los 2 anteriores que te he contado, que es ampliar las perspectivas de tus objetivos. ¿La perspectiva qué es? La perspectiva es la óptica con la que voy a desarrollar el lenguaje y la temática profunda de mi clase de yoga. Te decía al principio, estoy segurísima que si te pones a desarrollar una clase sobre Virabhadrasana 2 lo vas a hacer de 10, porque es lo más común que hacemos los profesores de yoga, es el primer paso dentro del desarrollo de clases. Empezamos aquí todos. Esto sería el objetivo. El objetivo es una secuencia diseñada en la postura clave o la peak pose de Virabhadrasana 2. Ahora bien, las perspectivas, y de esto te he hablado muchas veces, es la manera en la que vamos a abordar Virabhadrasana 2. Al principio todo es un mejunje y está bien, ¿vale? Cuando empezamos a intentar crear cosas nuevas, abordarlas desde formas distintas, es cuando entramos en lo que es el campo de las perspectivas, de las ópticas, ¿vale? Y eso quiere decir que bajo un mismo objetivo yo puedo trabajar desde diferentes ángulos, ¿de acuerdo? Puedo trabajar desde una perspectiva funcional o biomecánica, puedo trabajar desde una perspectiva respiratoria, por ejemplo, puedo trabajar bajo una perspectiva sutil, filosófica, energética. Cuando yo incorporo el diseño de las perspectivas dentro de mis objetivos, resulta que de una sola postura puedo abrir todo un campo nuevo de posibilidades. Esto lo enseñamos dentro de la formación en diseño y secuenciación. Para que te hagas una idea, podríamos diseñar una clase de yoga sobre Virabhadrasana 2 enfocado hacia la perspectiva respiratoria, donde el foco de mi clase va a estar en, ¿vale?, cómo estoy respirando desde esta postura cuando está en quietud, cómo la respiro si hago alguna variante, cómo respiro dentro de la postura si estoy realizando algún vinyasa. Esto
es una manera de ampliar las posibilidades que tenemos acerca de Virabhadrasana 2. Te decía al principio, lo normal es que en nuestras primeras clases lo juntemos todo. ¿Se pueden juntar varias perspectivas? Sí, claro. De hecho, seguramente eso es lo que estás haciendo si estás en tus primeras clases de yoga. Cuando empezamos a definirlas y les damos, por ejemplo, mayor protagonismo a la perspectiva respiratoria, es cuando empiezo a utilizar de manera intencional el lenguaje y la expresión dentro de mi clase para que esta parte, el foco respiratorio, tenga más protagonismo que las demás. Lo que quiero decir es que no solamente vamos a hablar de respiración en clase, por supuesto que voy a hablar de enraizamiento de los pies, por supuesto que voy a hablar de energía, de biomecánica, de funcionalidad dentro de la postura. La idea es que la priorización de mi lenguaje y de mi expresión, es decir, el foco de mi secuencia, es la respiratoria, es decir, sería un objetivo concreto que es Virabhadrasana 2 con una perspectiva concreta que es la respiratoria. Entonces, ¿cómo puedo salir de mi zona de confort? Aquí lo vamos a ver, porque como objetivo nos vamos a poner, vale, pues yo voy a estar durante, no sé, 2 o 3 semanas, un mes completo, hablando de Virabhadrasana 2 en mis clases y voy a diseñar una clase donde el foco está en el aspecto funcional o biomecánico, en la construcción y deconstrucción, su mantenimiento. Otra va a estar en el foco respiratorio, otra va a estar en el sutil y podríamos seguir, ¿vale? ¿Cómo enfoco yo Virabhadrasana 2 desde la tradición? ¿Con qué tipo de deidades podría enlazarlo? De esta manera es cuando vamos haciendo que ese entramado del diseño de las clases de yoga tenga muchas más posibilidades que solo la peak pose, que está perfecto, pero hay mucho más allá. Cuando empiezas a trabajar de esta manera y te pones de manera voluntaria en esa situación de, yo voy a diseñar esta clase más allá de lo habitual y voy a intentar poner el foco en el lado sutil. Entonces tienes que colocarte en ese rol de profesor desde una mirada que es nueva para ti, de manera voluntaria, para poder sacar esa clase de yoga. Todas estas propuestas que hemos estado viendo, la elección de temáticas, el desarrollo a medio largo plazo de la línea pedagógica y la propuesta de ampliar perspectivas son recursos que no hace falta que los hagas todos de golpe, pero los puedes ir aplicando para salir cada día de tu zona de confort en el diseño de las clases.